Máximos y mínimos. Prueba de la primera derivada. ¿Qué debo saber? La definición de derivada. La derivada de una función f en un número a denotado con f' de a es esta. F' de a igual a límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Qué observación podemos hacer a ese límite si existe? La recta tangente a y igual a f de x en el punto a f de a es la recta que pasa por ese punto cuya pendiente es igual a f' de a, es decir, la derivada de f en a. Su interpretación geométrica es la siguiente. Vamos a construir acá este punto a, lo voy a mover, vamos a construir la función o la recta tangente a ese punto de la curva. Entonces, para esto vamos a tomar la definición general y ahora vamos a mirar no cualquier x, sino un a especial en la función. Vamos a tomar ese h, que me están aplicando acá el límite cuando h tiende a 0, lo vamos a ir reduciendo hasta llegar a 0. ¿Y qué pasa? Miremos el punto B, empieza a acercarse hacia A de la siguiente manera, hasta que B va a ser el mismo punto A y ahí sí se dibuja la recta tangente que estoy acá mostrando al punto A. ¿Qué información nos arroja la derivada? Pues la pendiente de esa recta tangente, que la vemos acá variar dependiendo de dónde se encuentre el punto A. Ahora sí vamos a enunciar la prueba de la primera derivada para máximos y mínimos. Suponga que C es un punto crítico de una función continua. ¿Qué quiere decir que es un punto crítico? Que si yo tengo la derivada de la función en C, evaluada en C, esa derivada va a ser igual a 0. Entonces, ya teniendo claro que es un punto crítico, miremos las tres condiciones que nos observa o que nos da. Si f' cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo local. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces tenemos un mínimo local. Si f' no cambia de signo, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Usemos GeoGebra para ilustrar esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar en la función el punto A. Punto A está en azul y aquí están las coordenadas. Vamos ahora a dibujar la recta tangente a esa curva en ese punto A. Ahí está. Y ahora vamos a mirar cómo cambia la pendiente. La pendiente está en rojo. En este momento tenemos 5.72 de pendiente, pero realmente lo que nos importa es el signo. Y vamos a empezar a variar. Visualmente vemos que en el punto 1,6 hay un máximo. Entonces, verifiquemos que hay un cambio de positivo a negativo. Positivo en la pendiente, estamos mirando el rojo y ahora pasa a negativo después de pasar el máximo. Entonces, corroboramos que efectivamente si hay un cambio de positivo a negativo alrededor de C, tenemos un máximo. Ahora vamos a trabajar el concepto de la primera derivada para mirar un mínimo. Entonces, lo primero, igual que la anterior, vamos a ubicar A, está aquí está en azul las coordenadas, vamos a dibujar la recta tangente a ese punto A, y ahora vamos a ubicar la pendiente que está en rojo. Vemos que arranca en un valor negativo, vamos a seguir desplazándola, llegamos al mínimo y pasa ahora a un valor positivo. Entonces, podemos corroborar que efectivamente, si la derivada cambia de negativa a positiva, tenemos un mínimo. Vemos ahora esta función que no tiene ni máximo ni mínimo. Según lo que nos dice la prueba de la primera derivada, quiere decir que la pendiente no va a cambiar de signo porque no tenemos ni máximo ni mínimo. Recuerden que la pendiente es roja. A son las coordenadas del punto que vamos a mover. Dibujamos primero la recta tangente. Vamos a hacer visible la pendiente y ahora empezamos a cambiarla. Vemos que está cambiando la pendiente a medida que movemos el punto A, pero
cambia de valor, más no de signo. Sigue siendo positiva en todo su dominio. Ya teniendo claro esto, vamos a hacer la aplicación de máximos y mínimos, prueba de la primera derivada. Tomamos una función x al cubo menos 3x más 2 como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos críticos. Para esto derivamos la función, nos da 3x al cuadrado menos 3, la igualamos a 0, despejamos x y encontramos que existen dos puntos críticos. Punto crítico menos 1 y punto crítico 1. Segundo, vamos a determinar el signo de la derivada para clasificar los puntos. Entonces arrancamos primero con menos 1. Evaluamos un valor anterior a menos 1 en la derivada. Yo aquí evalué a menos 2. Eso me dio 9, que me interesa que el signo es positivo. Y luego evalúo un valor después de menos 1 en la derivada, tomé 0, evalué 0, me dio menos 3, que es lo importante, que es un signo negativo. Hay un cambio de signo de positivo a negativo alrededor de menos 1. Ahora voy a tomar 1. Tomo un valor antes de 1 y lo evalúo en la derivada, ya lo hice, fue con 0 y me dio menos 3, me interesa el signo negativo. Tomo un valor después de 1 para evaluarlo en la derivada, tomé 2, me dio 9, que me interesa, que es un valor positivo. Entonces, alrededor de 1 yo encontré que antes hay un cambio de signo negativo a después hay un cambio de signo positivo. En el tercer paso, teniendo la información anterior, vamos a mirar, según en la prueba de la primera derivada, si tenemos un máximo o un mínimo. Para menos 1 encontramos que hay un máximo, ya que hubo un cambio de signo en la derivada de positivo a negativo. Y para 1 observamos que hay un mínimo, ya que hubo un cambio de signo de la derivada de negativo a positivo. Y cuarto, para ya tener claro en qué punto de la gráfica está el máximo y el mínimo, pues vamos a tabular los valores en la función, encontramos cuál es la imagen de menos 1 y cuál es la imagen de 1 y obtenemos los puntos de las coordenadas en el plano cartesiano. En este caso el máximo está en menos 1, 4 y el mínimo está en 1, 4. Lo observamos aquí en la gráfica. Podemos ver para menos 1 tenemos la imagen en 4, aquí hay un máximo. Para 1 tenemos su imagen en 0, aquí hay un mínimo. Pongamos a variar el punto, grafiquemos la recta tangente y pongamos a variar las pendientes para una vez más corroborar el teorema de la prueba de la primera derivada. Y ahí vemos cómo son los cambios de signo. Esto de la prueba de la primera derivada también la podemos aplicar a un contexto particular. Les voy a mostrar a continuación un video donde aplicamos un contexto particular de la primera derivada. Un tubo de acero está siendo llevado por un pasillo de 9 pies de ancho. Al final del pasillo hay una vuelta a la derecha que va a un pasillo más angosto, de 6 pies de ancho. ¿Cuál es la longitud del tubo más largo que puede ser pasado horizontalmente por la esquina? Tomamos el gráfico inicial y vamos a dividir la longitud del tubo en dos regiones. La longitud 1 será la inferior y la longitud 2 será la superior. La suma de estas dos longitudes nos dará la longitud total del tubo. Al hacer esa división podemos notar que por alternos internos, el ángulo θ que inicialmente se muestra es igual a este nuevo ángulo θ. Por lo tanto, observamos que hay dos triángulos rectángulos, lo que nos permite usar las razones trigonométricas ya conocidas. Los 9 pies que están en el pasillo inicial quedarían en esta región y los 6 pies ahí sí están ubicados fácilmente. Entonces apliquemos las razones trigonométricas. Seno de θ vendría a ser 9 sobre la longitud que llamamos 1. Y coseno de θ vendría a ser 6 sobre la longitud que llamamos 2.
Despejando la longitud 1 y la longitud 2 tenemos lo siguiente. Longitud 1 es igual a 9 sobre seno de teta y longitud 2 es igual a 6 sobre coseno de teta. La función L de teta es igual a 9 seno de teta más 6 coseno de teta, con el ángulo teta moviéndose entre 0 y pi medios sin tomar los extremos. El tubo más grande que puede pasar por los dos pasillos no es el tubo de longitud máxima, sino el de longitud mínima, ya que si escogiéramos el tubo de longitud máxima, este no podría pasar por alguno de los dos pasillos al dar la vuelta que deseamos. El dibujo que se está realizando nos ilustra lo que se acaba de exponer. Ahora notemos que se dijo que el ángulo teta se va a mover entre 0 a pi medios sin tomar los extremos. La pregunta natural sería ¿por qué? En el gráfico vemos que cuando teta tiende a ser 0 o pi medios, la longitud del tubo se haría infinita. Y además observamos que nuestra función L de teta que definimos anteriormente no podría estar definida para los valores de 0 y de pi medios. Teniendo claro lo anterior, vamos a proceder a hacer la derivada de la función longitud en función de t. Vemos que es una suma de dos cocientes. Por lo tanto, usando las propiedades de la derivada, sería derivar cada uno de los cocientes por aparte. La derivada de 9 seno de teta nos daría menos 9 coseno de teta sobre seno cuadrado de teta, más la derivada de 6 sobre coseno de teta nos daría 6 seno de teta sobre coseno cuadrado de teta. Ahora vamos a hacer las operaciones. Tenemos una suma de fracciones. Esto nos daría en el denominador seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta. Y en el numerador menos 9 coseno cubo de teta más 6 seno cubo de teta. Después de tener la derivada hecha, vamos a aplicar lo visto en el teorema para minimizar o maximizar una función. Ella nos dice que debemos tomar la primera derivada e igualarla a 0 para hallar los puntos críticos de la función. Al hacer esto, notamos que en nuestra derivada quien puede ser igual a 0 es el numerador. Menos 9 coseno cubo de teta más 6 seno cubo de teta es igual a 0. Para poder resolver nuestra ecuación, entonces vamos a hacer el despeje. Decimos que 6 seno cubo de teta sería igual a 9 coseno cubo de teta. Al despejar tendríamos seno cubo de teta sobre coseno cubo de teta igual a 9 sextos, que eso sería 3 medios si lo simplificamos. Teniendo en cuenta que seno sobre coseno es tangente, entonces la ecuación nos quedaría tangente cubo de teta es igual a 3 medios. Como nuestro objetivo es despejar teta, entonces nos quedaría que tangente de teta es igual a la raíz cúbica de 3 medios. Y para que nos quede despejado teta, aplicamos la función inversa de tangente, que sería tangente a la menos 1 de raíz cúbica de 3 medios. Evaluándolo en la calculadora, nos daría aproximadamente 48,86 grados. En este momento tenemos que 48,86 grados aproximadamente es el único punto crítico de nuestra función y por lo tanto es el candidato a ser el mínimo de la función. Para poder comprobar esto aplicamos el criterio de la primera derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Que si tomamos un punto antes de nuestro punto crítico, que es de manera exacta tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3 medios, y un punto después de ese mismo valor crítico, vamos a tener un cambio de signo. Si ese cambio de signo da de un negativo evaluado en la derivada a un positivo evaluado en la derivada, nos dará un mínimo en la función. Luego, al evaluar en nuestra derivada, vemos que se cumple el criterio de la primera derivada. Por lo tanto, el punto crítico que hallamos es un punto mínimo en la función. Recordemos que es tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3 medios, que dijimos que aproximadamente era 48,86. Entonces el valor exacto sería 9 sobre seno de tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3 medios, más 6
sobre coseno de tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3/2, que al ser evaluada en nuestra calculadora nos da un valor de 21.07 pies de longitud. Esa sería la longitud del tubo más largo que podría pasar a través de los dos pasillos de la situación problemática. Gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima emisión.